Hola, hola, bienvenidos a Más Humano, el podcast donde hablamos de bienestar laboral con propósito y tecnología con conciencia. Soy Leo Campbell y hoy tenemos un tema que seguro te va a hacer pensar, el burnout laboral. Nos acompaña Laura Moreno, nuestra host de siempre. Laura, bienvenida. Hola a todos, hola Leo, un gusto estar otra vez acá. Este tema que tú mencionas es bastante urgente de hablar, de hecho a mí también me genera mucha emoción que podamos darle este espacio a este tema tan importante, porque creo que, bueno, todos hemos sentido estrés en algún momento, pero hay una delgada línea que se nos cruza entonces a algo mucho más complejo y aquí es donde llega el burnout laboral. Y hoy tenemos una invitada muy especial que nos está acompañando para dar precisamente esa perspectiva desde su experiencia personal y laboral. Su nombre es Soad Galeano, así que Soad, bienvenida. Soad, bienvenida a Más Humano. Cuéntanos quién eres, qué haces y desde dónde te conectas. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Soad Galeano. Actualmente colaboro con Experenta como Office Manager. Estoy situada en El Salvador y pues estoy muy contenta de estarlos acompañando hoy a hablar de estos temas que en algún momento nos han ocasionado estrés, sobrecarga y agotamiento laboral. Súper, bienvenida y espero que disfrutes estar este tiempo con nosotros. Laura, antes de meternos de lleno, siempre vos sos así como la que nos trae toda la parte científica, tecnológica y la que nos explica. Yo siempre repito y se lo vuelvo a repetir a ustedes, yo soy el oyente que está aprendiendo junto con todos ustedes. Así que por favor, no sé si están así como qué es eso de burnout, este es el momento donde Laura nos explica. Así que Laura, por favor, cuéntanos qué es el burnout. Claro que sí, Leo. Hay que empezar entonces, como tú mencionas, primero a definir qué es. Y básicamente el burnout laboral es un estado de agotamiento físico, emocional y mental, digamos que nos generado un poco por ese estrés prolongado o un estrés, digamos que mal gestionado en esa parte del trabajo, en esa parte entonces laboral. Y no es solamente algo que es un cansancio, digamos que normal o un agotamiento de algunos días, sino que realmente es algo muy complejo que nos empieza a generar un poco ciertos síntomas a nivel físico, a nivel también psicológico y que se convierte en algo realmente grave y constante. Y hay que tener en cuenta que hay tres dimensiones aquí para que también nuestros oyentes y nuestra audiencia pueda empezar a aterrizar un poco esto. Hay tres dimensiones de este burnout laboral que debemos tener en cuenta o digamos que debemos conocer para poder entender un poco mejor cómo funciona y yo cómo puedo aterrizar entonces esto a mi realidad. El primero tiene que ver con un agotamiento emocional, entonces realmente es que yo me siento con esas emociones un poco entonces descontroladas, que me siento muy agotada todo el tiempo, me siento entonces también digamos que sin ningún ánimo, sin ningún tipo de motivación. El segundo tiene que ver un poco con esa despersonalización o esa desconexión con lo que estoy haciendo, entonces con mi trabajo, con mi entorno, también con las personas que están a mi alrededor y realmente no encuentro entonces un porqué por qué estoy acá, porque entonces me levanto todos los días a trabajar, porque entonces estoy haciendo esto. Y tercero, tiene que ver con una baja realización personal, entonces yo empiezo a sentirme frustrado, entonces no quiero estar acá, no me siento suficiente, creo que no merezco y no soy capaz de todo esto que tengo en el momento, que estoy haciendo. Y con estas tres dimensiones podemos entonces ver un poco cómo esto se aterriza entonces a la vida real, cómo yo puedo identificar que tal vez hay algo que está pasando y que sí o sí debo ajustar. Wow, entiendo. O sea, de alguna manera me conecto con todo lo que hemos venido hablando en Más Humano y es así como es pasar un límite, ¿no? Es llegar a un punto donde las cosas pareciera que ya están bien serias. Soad, desde tu rol remoto, con alta responsabilidad, ¿qué situaciones te han puesto a vos en riesgo de sentir burnout? Ok, desde mi rol como Office Manager, aunque mi título suena administrativo, en la práctica yo estoy vinculada a muchas áreas de la empresa, entre ellas finanzas, contabilidad, importaciones, exportaciones, servicio al cliente, compras, proveedores y un montón de flujos de trabajo muy variados y en diferentes países. Esto implica que día con día mi agenda, por ejemplo, inicia con ciertas tareas y al final del día, pues por diferentes cruces de informaciones, de demanda de llamadas o gestiones inesperadas,
mi agenda cambia completamente por todas las personas que están ligadas a toda esta metodología de trabajo y esta cadena de trabajo que manejamos. Entonces, el riesgo que más he afrontado es la carga multitarea, por decirlo, o el multitasking, que ahora lo conocemos también, ¿verdad? Entonces, es esa presión constante de querer cumplir con todas las entregas de todas las áreas en tiempo, y especialmente en este rubro tecnológico, que les comento, en un inicio yo no tenía ni idea de lo que existía detrás de la tecnología. Pues yo soy mercadóloga, como profesión saqué mercadotecnia y negocios internacionales, y desconocía completamente que detrás de la tecnología existía todo un rubro de negocios enorme y súper enriquecedor. Entonces, en un inicio, mi mayor tema que me quemó un poco fue que no entendía completamente términos, no tenía conocimiento de técnicos, ¿verdad?, acerca de muchas cosas. Entonces, inicialmente, todo lo que hacía empezaba a generarme frustración. Entonces, de inicio, por ahí empecé el camino que me llevó a empezar a sentir cierta sintomatología. Entonces, a veces lo que más me quema también es que lo importante queda desplazado por cosas urgentes, y esto me lleva a normalizar, pues, o me llevaba a normalizar, mejor dicho, jornadas que se extendían mucho de tiempo de trabajo, y pues por ponerme al día me iba dejando yo en último lugar, por decirlo así. O sea, digamos que aquí podemos ver también un poco que esas prácticas de autocuidado empiezan a quedar como de lado, ¿no? Entonces entiendo que Soad como que estaba tan centrada un poco en cumplir y en las presiones y en el día a día, y entonces en toda esta multitasking, que empezó a generar, digamos que un poco esas prácticas de autocuidado de lado. Entonces ya tal vez no me alimento bien, tal vez no me hago pausas activas, un poco lo que hemos hablado en episodios anteriores de todo esto que es tan importante. Y pues claramente entonces esto se empieza a convertir en algo muchísimo más complejo, ¿no? Y bueno, algo que también me conecta mucho con esto que menciona Soat, y aquí digamos que aprovechando a empezar también a compartir un poco mi experiencia, comparto muchas de esas cosas porque creo que entonces uno llega a un punto en que realmente como que se concentra tanto en esas tareas que a veces, tal vez por el hecho de no poner límites o de no, digamos que del miedo a decir que no, entonces empiezo a hacer demasiadas cosas, ¿no? Pero aquí, y con esas situaciones que comentas que me parecen súper valiosas, ¿qué señales o más bien cómo detectaste tú que era el momento entonces ya de decir, ok, estoy pasando una línea que ya no es saludable, creo que ya es momento de hacer algo, de hacer ajustes? ¿Qué señales o qué fue eso que te hizo entonces como que hacer esa pausa y tomar ese alto? Bueno, súper interesante, Lau. Por ejemplo, bueno, mi cuerpo y mi mente empezaron a dar señales aquí y allá, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí les voy a contar una anécdota, cómo yo empecé a identificar que algo no estaba bien conmigo. Por ejemplo, los domingos, que es el día en el que uno descansa comúnmente, ¿verdad? Yo estaba como acostada, intentando, pues no sé, scrolling tal vez en el teléfono, qué sé yo, y me sentía mal por no estar activa, por no estar haciendo algo productivo, decía yo. O sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, me sentía mal de estar solamente descansando, y tenía como esa sensación de culpabilidad, pues porque decía yo, viene el día lunes. En los días lunes para mí son todavía como ese inicio de la semana que es medio fuerte, porque todo el mundo viene el fin de trae pendientes del viernes. Entonces esa conexión que tiene que haber entre lo que dejaste pendiente el viernes y lo que se viene el lunes, todos como que comenzamos de la misma manera, y volvemos al tema de las responsabilidades, e ir cumpliendo con ellas, nos hacen como estar como con una lista de pendientes que comienza a saltar en correo durante el fin de semana. Entonces yo me metía a mi teléfono, empezaba a ver correos y demás, y eso me generaba como una ansiedad que no podía calmar. Entonces, ¿qué hacía? Venía yo, empezaba tarde noche del domingo,
Empezaba a redactar correos, a enviar correos, a avanzar lo más que se podía con trabajo, dejaba programados el envío de ciertas cosas y pues yo decía, esto me va a ayudar a ¿cómo se llama? Pues a llevar un inicio de semana más tranquilo. Sin embargo, no me estaba dando cuenta que del otro lado estaba dejando de descansar, me estaba generando una presión por trabajar el domingo, por tener un inicio de semana más tranquilo, sin llegar a entender que realmente me merecía ese tiempo de descanso, que los pendientes podían esperar al lunes, que nada iba a ser irreparable o que nada era tan urgente como para tener que yo eh, reemplazar estas actitudes o estas cosas que empecé a hacer y reemplazarlo con mi tiempo de descanso, o sea, quitarme ese tiempo de descanso y eso me empezó a pasar bastante factura. Otra cosa que empezaba a ver era que físicamente, anímicamente me veía cansada, me sentía cansada todo el tiempo, no tenía tanto interés en lo que estaba pasando, tanto en lo laboral como en mi vida personal, o sea, hacer interés. No interactuaba mucho socialmente, por decirlo así, o sea, me olvidé de amigos, de hacer visitas familiares o cuestiones así, no, me fui envolviendo poco a poco en un mundo en el que estaba sola, descuidándome, me vi al espejo un día y yo dije, no es tanto por vanidad, sino porque uno se conoce y lo que ves al espejo no te es familiar y yo dije, ok, algo más está pasando acá. Entonces, así fue como poco a poco fui descubriendo que no comía mis horas, no dormía las horas que necesitaba, no descansaba, solamente vivía en ese agite de cumplir con todo, de estar con todo y me llevé de encuentro toda la energía que tenía, tal vez ya, o sea, como cuando dicen, o sea, se me fueron las energías que tenía hasta en reserva, por decirlo de alguna manera, entonces me quemé. O sea, literalmente, no literalmente, pues, pero sí me quemé en el sentido que me sentía ya reventada y cansada. Entonces descubrí que sí, temas de autocuidado, alimentación, todo mal, el sueño lo tenía súper mal y pues fue este camino que comencé para explorar, ¿verdad? De dónde venía este tema y dónde podía comenzar yo a tener una respuesta y empezar como a reencontrarme otra vez y volverme a un camino en el que mi cuidado fuera primero y mi bienestar. Entonces, sigo en el proceso al día de hoy, pero con más, como les digo, como con más conciencia, con poniendo límites, entendiendo que el decir que no es siempre como un rechazo a lo que me están diciendo que no soy capaz o que, por ejemplo, muchas veces esa sensación de aprender a decir que no es como que me van a botar del trabajo, porque pues soy honesta con mi jefe y le digo, o sea, no es que no pueda, ¿verdad? Pero ahorita no sé cómo o necesito ayuda para poder hacerlo. Entonces, son esos pequeños cambios que uno puede ir haciendo para poderse ayudar a sí mismo y apoyarse. Y pues al día de hoy, pues acá sigo aprendiendo, pero sí estuve en ese sitio, pues. Wow, qué súper. Gracias, Soad, por abrirte y contarnos eso, porque realmente creo que tal vez todos los que nos están viendo pudieron identificar fácilmente varias de estas cosas. O sea, porque yo ya escuché varias y yo dije, me parece que ya he estado ahí. Me parece que ya estuve en un proceso de eso y no sabía que se llamaba burnout en algún momento de mi vida. Pero bueno, Laura, contanos vos un poquito. ¿También has sentido este agotamiento extremo en alguna vez en tu vida? Sí, Leo, creo que todos lo hemos sentido en algún momento, como decía al inicio, y quiero hacer un comentario puntual con lo que estaba comentando Soad, porque siento que es muy valioso abrirse y compartir entonces eso que ya está compartiendo, pero también recordarles un poco a todos que todo este tema del burnout laboral, si bien lo estamos aterrizando mucho en esa realidad pues del trabajo, pero esto también se nos puede entonces trasladar a otros entornos, ¿no? Entonces se nos puede trasladar y nos puede empezar a afectar e impactar negativamente la parte familiar, la parte, digamos que de pareja, amigos, incluso entonces esa parte más individual del descanso, el tener hobbies y todo esto, como le estaba mencionando Suat, que pues en su caso, digamos que así fue. Que no perdamos un poco de vista que esto impacta, entonces que no es solamente algo de un entorno, sino que es algo que realmente
impacta negativamente todo y que si no hacemos algo a tiempo, pues se nos puede convertir en algo mucho más complejo. Y ya entonces, pasando también un poco a esa experiencia personal, bueno, Suad y yo trabajamos en el mismo lugar, entonces ya también hemos tenido estas conversaciones anteriormente y las dos, digamos que nos hemos conectado mucho por esas historias y precisamente estas historias de burnout, porque en mi caso también tuve una historia, no sé si llegué al burnout en una forma bien compleja, pero creo que sí tuve ciertos síntomas a nivel físico, mi cuerpo entonces también empezó a hablar. Y pues me empecé a enfermar un montón por estar demasiado sobrecargada, entonces es lo que ya hablaba un poco de que esa alta responsabilidad o el no decir que no me lleva entonces a aceptar tantas cosas y a creer que puedo entonces con todo el tiempo y realmente la mente y el cuerpo no dan. Entonces sí tuve también esa experiencia hace un par de años que todavía igual sigo también trabajando porque es un proceso de todos los días igual uno en el día a día pues tiene pendientes, tiene estrés, tiene cansancio, pero creo que es más el ejercicio entonces, como decía Suad, consciente de que todos los días debo entonces aterrizarme un poco a la realidad y decir, ok, primero voy yo y luego al resto. O sea, no todo es urgente, no nadie entonces se va a morir si yo no hago este pendiente, si no tengo esta reunión, si no entrego este proyecto, por ejemplo, antes de lo que me habían pedido. Bueno, digamos que en diferentes situaciones y circunstancias. Entonces sí creo que aquí lo importante y algo que aprendí mucho de mi experiencia también fue a ponerme en primer lugar a mí, a poner límites, a establecer, digamos que ciertos espacios y horarios para todo, para poder descansar, para poder no hacer nada. Y aquí volvemos un poco con lo que hablábamos en el episodio anterior, o bueno, no recuerdo exactamente cuál, pero en donde esa sensación de estar productivos todo el tiempo pues nos pasa factura y no nos permite entonces a veces poner ese alto y poner ese límite. Entonces qué valioso es que podamos tener estas conversaciones, que nosotros también podamos abrirnos con ustedes un poco en esas experiencias y que ojalá pues ustedes puedan tomar todo esto para realmente decir, ok, aquí hay algo que tal vez no estoy haciendo bien y debo ajustar. Total. Me pasa, bueno, mi rubro de trabajo es totalmente distinto al de ustedes. Yo trabajo, no trabajo en tecnología y no trabajo remoto. Yo trabajo con personas, soy pastor, no es parte de lo que yo hago. Y es interesante porque mencionabas ese asunto de no sentirse productivo, también tiene que ver con el hecho de no sentirse culpable por estar disponible. O sea, porque en mi caso pasa por eso. O sea, de repente, 9 de la noche, tengo un mensaje de alguien que necesita una consejería y yo ya estoy reventado literal a las 9 de la noche. O sea, yo ya no quiero saber nada. Al inicio, yo ya llevo 20 años en esto y al inicio de esto yo decía, no, tengo que estar porque para eso estoy. Pero realmente me di cuenta que me empezó a pasar factura y ahora yo muchas veces desconecto mi celular después de las 8 de la noche. Porque tengo que estar con mi familia, tengo hijos pequeños, tengo que estar en mi casa, pues tengo que estar conmigo y descansar. O sea, entonces yo sí creo que es importante aprender a reconocer el cuerpo habla. O sea, nuestro cuerpo es tan sabio que grita cuando algo está pasando, ¿no es cierto? Pero bueno, me encantaría que nos contaran, gracias a las dos por ser tan vulnerables, qué cosas les han servido para recuperarse o evitar llegar a este límite donde las cosas ya es un burnout declarado, donde las cosas ya llegaron que definitivamente tienen que parar del todo. ¿Qué cosas les han servido? Suad. Bueno, mira, en esta parte yo sí busqué ayuda profesional, pues porque veía ciertos comportamientos o cierta sintomatología que pues yo dije algo no está bien conmigo y como lo acabas de mencionar, el cuerpo habla, la mente es sumamente poderosa sobre el cuerpo también y pues tus defensas se ven afectadas, tu energía, muchas cosas, ¿no? Entonces, eso fue clave para poder entender qué era lo que me estaba sucediendo y por qué razón, o sea, qué era lo que estaba haciendo mal. Pero lejos de eso, fue también comprender, o sea, de que si bien es cierto, estaba pasando por esto, pero no quiero dar el mensaje de que con que uno va a un consultorio, uno se sienta con un terapeuta, no sé, un psicólogo, un psiquiatra, el problema no se resuelve ahí. El problema empieza a resolverse cuando uno sale del consultorio, uno entiende qué es lo que está pasando y te dan las herramientas, ¿no? Para que puedas emplearlas y empeces como a resolver qué es lo que te está pasando.
Entonces, mucho de esto fueron pequeñas decisiones que fui tomando en el camino. Tal cual como lo acabas de mencionar, el tomar la decisión de apagar mi teléfono a tal hora, porque pues le tengo que dar tiempo a mi familia, tengo que darme tiempo a mí mismo. Así igualita empecé yo, con pequeñas cosas. Por ejemplo, lo primero, tenía que cambiar mi forma de alimentarme. Comía mucha comida chatarra y demás, y claramente eso se iba viendo en triglicéridos, en colesterol y demás, y me dolía la cabeza y un montón de cosas. Entonces fui cambiando esos pequeños malos hábitos que había tomado también, que me venían a sumar. O sea, era un impacto negativo pues en todo lo que estaba pasando, además de todo. Entonces empecé a alimentarme mejor, a tener como que más tiempo para mí, a retomar el tema de tener como cierta actividad física, por lo menos caminar, vas al parque, miras los árboles, los pájaros, conectar de alguna manera, salir de tu entorno donde está tu trabajo, porque cabe mencionar que nosotros trabajando desde casa es un poquito más difícil cuando delimitar el tiempo que le dedicas al trabajo, pues vas a una oficina de 8 a 5, puedes compartir con tus compañeros, llegas a las 8, te vas a las 5, si te quieres quedar media hora más, una hora más, hay un sitio al cual ir y demás, mientras que nosotros estamos en casa. Entonces cuesta un poquito más, pero pues es cuestión de poner límites y también adoptar hábitos saludables. Eh, por ejemplo, también empezar a consumir un poquito más de contenido de autocuidado, empatizar con que otras personas están pasando por lo mismo, que han adoptado ciertas soluciones para poder, o actitudes, o más que todo un cambio de actitud, el que uno busca para poder salir poco a poco de esto. No es de un día para otro, te vuelve, te regresa, se va, se viene y demás, porque pues el trabajo sigue demandando lo mismo, el trabajo sigue comportándose igual, pero realmente yo aprendí que si yo no aprendí a ponerme límites, porque pues era yo la que permitía muchas cosas y fui yo la que me fui llevando a ese nivel, a ese límite, pero lo más importante aún era como reconocer que también tenía que tomar la decisión, aprender a decir que no, que lo hemos mencionado mucho ahorita, y también delimitarnos completamente. No es tirar la toalla, no es volverte una persona irresponsable, ¿no? Es saber que tu responsabilidad con el trabajo llega hasta cierto punto y tu responsabilidad contigo, con tu familia y con lo demás, con el entorno, comienza en otro punto también. Entonces, otra cosa que también hablaba con Laura hace no mucho, como les acaba de decir, también trabajamos en el mismo sitio y hemos compartido, nos hemos puesto en sitios muy vulnerables platicando. Hablábamos que un día yo busqué a Laura y le dije, o sea, siento que todo se me está saliendo de control. Y el consejo que ella me dio es, o sea, es que lo externo no lo vas a poder controlar. Entonces, me mandó ahí un diagrama de qué cosas sí podíamos controlar a lo interno, y pues sí es cierto, o sea, y es hasta, creo que desde un punto personal, lo veo hasta como desde un punto religioso, cuando uno le entrega como el control a Dios y uno empieza como a dejar de cuestionar la voluntad de Dios, uno conoce la paz, por decirlo de alguna manera. Entonces fui entendiéndolo poco a poco y aplicándolo en mi día a día, y pues lo que no se puede hacer hoy, hay tiempo para resolverlo mañana. Lo que las otras personas hagan, lo que suceda en el camino, yo no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar mis reacciones, mis acciones y demás. Y pues ese podría ser como que mi mejor consejo, tratar de enfocarnos en estar mejor, en adoptar una cultura de bienestar y no creer que el éxito es no comer, andar corriendo, no tener tiempo para nosotros mismos, para nuestra familia y demás, darnos el tiempo y el autocuidado que necesitamos y para poder estar bien y poder ejecutar todo lo que se nos pida, ¿verdad? Ejecutar tanto sea en la vida personal, en la vida sentimental o en el trabajo, y pues tomarnos como prioridad sencillamente. Gracias, Oad, por todos esos super tips que te han funcionado a ti, que yo sé que también a muchas personas le funcionan. Y digamos que rescato acá también como para darles a ustedes otras estrategias, pero rescato lo primero que siempre va a ser buscar ayuda profesional. Realmente el ir a terapia, creo que lo he mencionado en todos los episodios que hablamos de esto,
el ir a terapia ayuda mucho a conocerme y a encontrar nuevas formas, nuevas estrategias y herramientas de yo cómo puedo afrontar el mundo en el día a día con sus implicaciones. Bueno, digamos que 5 estrategias entonces puntuales que les puedo compartir en este momento. La primera tiene que ver con organizar prioridades realistas. Es decir, yo empezar a planificar mucho mejor mi tiempo, a organizarme, a decidir y a definir qué va primero, qué puedo esperar, qué puedo hacer luego, para también, digamos que no sobrecargarme entonces, compensar que puedo hacer los 80.000 pendientes que tengo en un día. Entonces, eso como primer tip importante. Como segunda estrategia tiene que ver con el poder tener espacios para desconectarme. Entonces, desconectarme ya sea digitalmente, si es que estoy trabajando remoto o si estoy trabajando presencial, el poder entonces también desconectarme un poco de ese trabajo, ¿sí? En este caso, poder entonces definir tiempos para el descanso, para compartir con la familia, para poder hacer algún hobby, poder hacer deporte, bueno, digamos que hacer otras cosas que no sea solamente trabajo. El tercer punto importante o tercera estrategia tiene que ver con practicar pausas activas, pero que sean reales. O sea, yo sé que esto suena un poco repetitivo y también se los he mencionado varias veces en lo que llevamos de episodios, pero el realmente yo poder levantarme de mi escritorio, poder ir por un vaso de agua, si estoy en casa entonces, no sé, mirar por la ventana, si pasó un pájaro, si hay una persona afuera, bueno, lo que sea, el yo poder realmente tomarme una pausa activa y no solamente decir, bueno, voy a cambiar de tarea y aquí entonces ya hice mi pausa activa. No, es el hecho de yo desconectarme 5 minutos de eso que estoy haciendo para poder darle un respiro a mi cuerpo y a mi mente. Cuarto punto, cuarta estrategia importante tiene que ver con el poder delegar a otros, poder, digamos que decir que no, poder poner entonces ese límite, pero sin culpa, sin llegarme a sentir culpable porque lo estoy haciendo. Se supone que yo entonces vuelvo al primer punto, estoy organizando, estoy planificando y priorizando. Si hay cosas que pueden esperar, pues les puedo decir que no por ahora, puedo entonces, si está el caso y si tengo la posibilidad de delegarlas, de pasarlas a quien le corresponda, pero precisamente para poder decir que no y no cargarme. Y como último tip tiene que ver con el poder hablarlo con mi compañero de trabajo, con mi jefe, con mi líder, que yo pueda entonces liberarme un poco de esas cargas que tengo, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy viviendo y exteriorizarlo, poder verbalizar entonces eso que está pasando, precisamente para luego no sobrecargarme más con todo eso que yo estoy sintiendo en el momento. Así que bueno, creo que con estas 5 estrategias es mucho más fácil que podamos aplicarlas en nuestro día a día, en nuestra vida laboral, en cualquier aspecto también de nuestra vida y que evitemos llegar entonces y caer a ese burnout laboral. Excelente, excelente. Yo creo que es importante dejar de normalizar el estar agotado siempre. Ok, creo que nos podemos cansar, creo que en algún momento puede ser un día duro y estar agotados, pero no es normal estar agotados siempre en el trabajo y llegamos a creer que esto es parte del trabajo y no, definitivamente este es un llamado de atención. Para cerrar, les dejo esta pregunta a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Es importante que interactúen con nosotros, queremos saber de ustedes, queremos poder escucharles, leerles para poder, pues, que el contenido tal vez saber que está llegando y saber que estamos siendo de ayuda a todo lo que ustedes están pasando. Entonces, ¿cómo te estás sintiendo en tu trabajo? ¿Has notado señales de burnout? Anímate a identificarlo, piensa todo lo que habló Isoa, todo lo que habló Laura, todo lo que estuvimos discutiendo, porque es importante identificarlo a tiempo y tomar acción. Claro que sí, Leo, y gracias también por este espacio, gracias a Suad que nos acompañó y nos compartió entonces su experiencia. Esperamos que realmente esto les funcione y lo puedan tomar. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes como @mashumano_podcast. Estamos en Instagram, en Spotify, en YouTube. Allí van a poder encontrar también mucho más contenido que complementa toda esta información. Recuerden también compartirlo a alguien que lo necesite, a alguien que ustedes consideren que tal vez está pasando por esta situación o que lo ven un poco irritado, cargado, entonces creo que también le puede funcionar mucho esto. Muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio. Adiós. Sé nuestro invitado en Más Humano. Para participar, por favor envíanos tu nombre, una foto, tu contacto y tu rol.
Confirma tu participación en máshumano@experenta.com.